Segundo. Ahora sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ahora sí. Bueno, pues perdón por los fallos técnicos en nuestra primera charla en directo, ¿vale? Nuestra primera experiencia con nuestro canal de YouTube, aunque el canal de YouTube lleva bastante tiempo, pero sí es cierto que esto ha sido nuevo y ha sido una iniciativa. Bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es Javier Cozar, soy enfermo y miembro de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, y junto con el resto de compañeros, y hoy concretamente con mi vicepresidente y amigo Juan Rodríguez Corrales, hemos decidido tener un directo con las personas libres, no solo con personas que le afecte la esclerosis múltiple, pero con todo tipo de personas y abierto a todo el mundo. Esperamos que sea uno de muchos otros vídeos en los que tratemos diferentes temas y bueno, también abierto a que hagáis comentarios o preguntas por el chat, ¿vale? Por el texto de comentarios, y así como si en un futuro queréis proponer temas que tratemos, pues nosotros encantados. Y sin más dilaciones, pues os voy a presentar a don Juan Rodríguez Corrales. Como ya he puesto en la presentación, es doctor en psicología y máster en inteligencia emocional. Es el vicepresidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple Campo de Gibraltar y un gran amigo y un gran profesional. Así que sin más, os dejo con él, os lo presento. Buenas tardes, Juan. Hola, Javi. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Y además, encantado de estar aquí compartiendo con todos los que vayan viendo y oyendo los temas que se puedan. Aunque, como bien lo has dicho, estamos viendo y oyendo. Todos estamos un poco verdes, pero les llegue a la gente, que es lo que realmente pretendemos. Bien, en esta primera intervención que vamos a hacer, pues nos gustaría un poco hablar sobre esta gestión emocional y también de pensamiento que pues estamos teniendo desde hace ya más de 2 meses. El problema que todos sabemos y todos estamos inmersos en ello, del COVID-19. Todos lo sabemos. Hemos tenido 1000 noticias. España entera y también muchos países de la Tierra pues estamos todos viviendo unos tiempos muy difíciles que generan además una incertidumbre extrema. Es algo que nunca había pasado a nivel planetario. A medida que hemos ido avanzando en ese confinamiento, todos hemos ido comprobando día a día, con una saturación de noticias impresionante, pues todos los estragos que está provocando esta pandemia. En el número de muertos, en los problemas de atención a los infectados en los hospitales, que han estado al borde del colapso, como muchos de la Tierra. Incluso muchos países están escapando mucho peor que nosotros, si tienen menos calidad de atención hospitalaria, como es natural. En la caída de la economía también, importante, porque todo se ha paralizado. En los desórdenes sociales que ya estamos viendo cuando ha empezado la desescalada, y es algo común en muchos países, ¿no? Como la gente ya ha estado muy contenida, con mucho revuelo emocional, y cuando sale a la calle pues un poco se disparata. Y el problema es que se nos dice que todos tenemos que seguir estando en guardia, por lo menos hasta que a nivel mundial se disponga de una vacuna eficaz. Y al decir eficaz, pues digo una vacuna sin contraindicaciones. No puede ser peor que la enfermedad, efectivamente. Tiene que estar muy probada, tiene que estar muy certificada, y esto, aunque
los distintos laboratorios a nivel nacional de varios países, España entre ellos, estén trabajando a tope, pues necesitamos todavía muchos meses más para que esa vacuna, como la habitual de la gripe que tenemos, sea eficaz y rápida. Bien, pues mientras esto no esté, ese enemigo invisible, pues se va extendiendo inexorablemente por todo el planeta. Estamos ya en desescalada en Europa, pero ahora está empezando Iberoamérica. Y además allí sí que va a hacer bastante estrago porque no es el sistema de salud de Iberoamérica, evidentemente no es el nuestro. Yo hace poco estuve en contacto con algún país iberoamericano y la verdad es que lo están pasando mal. Gente que conozco lo están pasando muy mal. Y además no nos podemos fiar de los datos que dan porque no tienen sistema y no hay datos prácticamente. Es pues toda una guerra con ese pequeño enemigo, ese poderoso enemigo, que está haciendo verdadero estrago en toda nuestra sociedad. Está claro que todo esto pues altera nuestras emociones y hace aflorar de entre ellas las más negativas. Al miedo a una enfermedad desconocida y a la muerte se le une la inseguridad económica, que vendrá luego y que seguro, segurísimo, llevará o conllevará la pérdida de muchísimos puestos de trabajo y dará inestabilidad. También la ira está muy presente en muchas casas, a la que en algunos casos, por desgracia, sucederá la violencia. Igualmente incidirán como fuerza extrema el estrés, la ansiedad, la tristeza, incluso la depresión. No todo es negativo, evidentemente, porque en ese hervidero emocional de estos días también han estado, y lo hemos visto, las emociones más positivas. Ese amor hacia los que queremos y que no han estado con nosotros. Ahora ya es más factible porque lo podemos ver. Podemos ver a nuestros familiares más próximos, a nuestros nietos, a nuestros hijos. Ha estado más presente que nunca. Y además lo hemos manifestado pues a través de estos medios que tenemos ahora, de las videoconferencias, del teléfono, de WhatsApp. Del mismo modo, la solidaridad ha estado vigente continuamente, día tras día, en 1000 manifestaciones. La serenidad, la calma, de sentirnos protegidos en nuestro hogar. Y por supuesto, esa amalgama de emociones, yo por lo menos la recuerdo incluso con cariño, que han llegado a humedecer nuestros ojos a las 8 de la tarde, cuando en nuestro entorno, pues, ha sonado día tras día, hasta hace muy poco, ese atronador aplauso hacia lo que hemos considerado héroes sanitarios, que nos han protegido y aún nos protegen, y otros héroes de protección que hemos tenido, como pueden ser las fuerzas de seguridad. Nunca, yo estimo que nunca los balcones manifestaron tantas y tantas emociones positivas y tantos bellos sentimientos en nuestra historia como sociedad. Indudablemente esas duras circunstancias que estamos viviendo condicionan tanto nuestras emociones como nuestro pensamiento, no debemos olvidar. Hay una distinción, luego lo explicaremos si cabe más, entre lo que es el mundo emocional y el mundo reflexivo, el mundo del pensamiento, nuestra manera de razonar y de reflexionar las cosas. Eso nos sugiere muchas interrogantes, tales como qué clase de normalidad, eso que dice el gobierno, la nueva normalidad. Bueno, yo no le llamaría nueva normalidad, yo le llamaría una normalidad diferente, totalmente diferente. Y podemos pensar en muchas cosas. A mí se me ocurre, por ejemplo, la forma que hemos tenido los humanos de condicionar negativamente el planeta, a todo nuestro entorno, puesto que ha bastado un par de meses de confinamiento para que la vida animal y vegetal se abra camino. Eso lo hemos visto todos en imagen. Y además que el aire y las aguas estén mucho más limpias, más puras, menos contaminadas. Es increíble, ¿verdad? Bueno, pues todo esto, os lo pongo como ejemplo, todo esto lo tenemos que razonar
profundamente. No nos podemos quedar en estos meses o lo que nos queda por pasar todavía. No nos podemos quedar ahí. Tenemos que razonarlo. Y una pregunta importante para nuestro colectivo, a nosotros como colectivo de esclerosis múltiple: ¿cómo nos ha afectado o cómo nos va a afectar, porque seguirá todo esto? ¿Cómo nos afecta todo esto? Indudablemente, la población afectada de esclerosis múltiple es una población de riesgo ante el COVID-19, eso lo sabemos todos. Sin embargo, aquí quiero dar un mensaje de esperanza. Este motivo no tiene por qué inducirnos a sentirnos peor, sino simplemente a tomar más precauciones que la población general para evitar el contagio, por una parte, y además, y ahí quiero incidir, en extremar esa lucha, esa contienda frente a otros enemigos que pueden agravar la situación del afectado. Me refiero a lo de siempre, que todos sabéis ya: la lucha contra el estrés, contra la ansiedad, contra la depresión, tener una alimentación lo más saludable posible, un sueño reparador, también es importantísimo para el afectado. Realizar una movilización y unos ejercicios físicos adaptados a las capacidades motrices de cada una, siempre, insistiré, adaptados. No podemos hacer ni más esfuerzos, ni más movilizaciones de las que somos capaces de hacer. Pero hay que movilizarse, eso lo sabemos todos. Las capacidades motrices de cada uno tienen que estar presentes. En todo esto no hay que bajar la guardia, amigos, no hay que guardarla, no hay que bajarla nunca, la guardia. El caer en esa desgana, en ese aburrimiento, es el peor enemigo del colectivo, porque después viene todo lo que hemos dicho anteriormente. Esa afectación. Ya sabemos todos que simplemente un exceso de estrés ya es la puerta para que venga un brote. Eso lo sabemos todos. Y que hay que dominar lo que hay que atenuar. Bueno, en conclusión, en estos tiempos difíciles hemos de extremar la lucha con ganas, con mucha motivación y además con el único objetivo de estar en las mejores condiciones físicas, emocionales y mentales. Ya a la espera de algunas preguntas después de esta introducción. Listo, ya estoy contigo, ¿vale? Voy a trasladarte alguna pregunta que nos han hecho llegar por aquí, ¿vale? A ver, por aquí. Mira, Juan, nos pregunta: ¿puedes abundar sobre los efectos del estrés en los afectados de esclerosis múltiple? Sí, ya nos hemos referido un poco a esto, ¿no? El estrés, ya sabemos todos que influye mucho en la esclerosis múltiple, sin tener pandemia por medio, para nada. Cualquier situación de la vida que nos genere mucho estrés, ya sea la no aceptación de la enfermedad o cualquier conflicto que tengamos en nuestros propios hogares o nuestro entorno próximo, ese generar estrés nos va a provocar una alteración. No es la única enfermedad la esclerosis múltiple, por supuesto que no. Eso todos lo sabemos. Por ejemplo, quien tenga simplemente diabetes, pues sabrá perfectamente de lo que estoy hablando. El estrés, el excesivo estrés, pues va a elevar ese índice de glucosa en sangre y va a traer más repercusiones. Hay otras enfermedades más, no vamos a detenernos en ellas. Pero sí que el estrés es un acicate para fomentar un poco pues, la alteración de la enfermedad de esclerosis. Y habrá que tener mucho cuidado con ese estrés. En principio, hablamos de dos tipos de estrés diferentes. Dos tipos de estrés. El estrés diario, que nos ayuda a vivir. Tenemos, el estrés significa simplemente activación del organismo. Y al activarse el organismo,
pues hay un aumento de pulsaciones, un aumento de riesgo sanguíneo, aumento también de hormonas en sangre, algunas excitantes como puede ser la adrenalina o el cortisol, otras mucho más benefactoras como puede ser la oxitocina, que nos da felicidad, por ejemplo. Bien, el estrés activa todo eso, todo ese tipo de hormonas. Y nos estamos refiriendo a un estrés, digamos, normal y que hace falta porque es activación, y un estrés negativo que nosotros en psicología le llamamos estrés no adaptativo, que es precisamente cuando las personas ya no pueden gestionarlo, no pueden dominarlo. Ya les hace una cuesta arriba poder solucionarlo, se va acumulando y va produciendo una serie de factores de correlatos fisiológicos en el corazón, en las hormonas, como digo, sale mucha adrenalina fuera, sale mucho cortisol, que es la llamada hormona del estrés, y al final perjudica. La permanencia de estrés durante meses pues crea el sentimiento que se llama ansiedad. No es bueno para este bolsillo, para nada, eso lo sabemos. Entonces, en conclusión a esta pregunta, pues tendremos que aprender lo más posible a dominar ese estrés no adaptativo. Ese estrés que nos va a provocar más daño en nuestra enfermedad. Imagínense, si ya el estrés no adaptativo de por sí a una persona sana físicamente le va a hacer cierto daño, pues nosotros tendremos que cuidarnos un poco más. Mira, Juan, aquí hay, porque como hemos dicho al principio, tenemos que pulir en nuestra primera transmisión y no sabemos por qué no se han activado los comentarios. Y a través del WhatsApp me han hecho llegar una pregunta, concretamente nuestro compañero Marco, y pregunta, ¿es normal tener miedo a salir? Él tiene esclerosis múltiple, pero sus padres no, pero también tienen ese miedo. A ver, es absolutamente normal tener miedo a salir. Yo, afortunadamente, me considero una persona sana, una persona que he trabajado mucho, quizás por la profesión, pues mi estabilidad y mi gestión emocional, pero yo sí he tenido también miedo a salir en estos días. Es normal. Estamos ante un enemigo totalmente desconocido. No es una enfermedad que, como otras, bueno, la gripe, pues ya sabemos lo que hay, te vas, te vacunas y ya está, ¿no? O si la pillas, pues mira, pues estás mal un tiempo y se acabó. Pero esta no, esta sabemos que puede inducir a la muerte, y además de una forma que todavía no se conoce bien el mecanismo. Estamos hablando de que las poblaciones de riesgo y las poblaciones mayores son las más afectadas, pero todavía hay grandes incógnitas porque muchos jóvenes sucumben. Porque hay otros jóvenes o otras personas, porque también he conocido yo a lo largo de estos días personas más mayores que realmente son asintomáticos o tienen unos síntomas muy poquitos. Tengo muchos ejemplos, ¿no? De amigos, incluso en mi propia familia, que, bueno, pues no se han enterado de la enfermedad, lo han pillado y ya está. Y ya les digo que muchas veces no tiene nada que ver el factor edad. Hay que aprender mucho de ello. En conclusión, el miedo es natural. Es natural que tengamos miedo a salir, pero ese miedo se puede vencer perfectamente con esas precauciones que tanto Sanidad nos ha estado martilleando y que desgraciadamente parece que a mucha gente no se entera. Mucha gente salen a la calle, están juntos, están en la playa y no se enteran de que, bueno, que la transmisión sí, que en verano se parará un poco, pero luego en octubre va a volver otra vez. Y probablemente nos tienen que coger más preparados. Ese miedo se quita indiscutiblemente poniéndonos la mascarilla, echando el tarrito de spray para las manos. Yo recomiendo particularmente, y no porque yo lo crea, sino porque he consultado con muchos sanitarios, con muchos médicos al respecto, que más vale salir sin guantes. Lo han dicho 1000 veces.
más vale salir sin guantes. ¿Por qué? Porque yo me pongo un guante y parece que estoy súper protegido, pero el virus está en el guante cuando yo toco cosas. Y entonces me considero súper protegido y luego me toco la boca, me toco la mascarilla, me toco la nariz, me toco el ojo y bueno, al final no vale el guante. A mí me han dicho varias personas que he tenido entrevistas con ellos a través de la videoconferencia, que ellos se ponen 3 guantes para salir. Es un error. Se sienten como más protegidos con 3 guantes. Pero el primer guante los puede contagiar perfectamente. Porque por la piel no se contagia. Se contagia por las mucosas. Eso lo sabemos. Bien, para no tener miedo, pues tarrito de desinfectante, precauciones, protegiendo la mascarilla y tal, no estar en sitios de mucha gente, pero hay que ir saliendo y hay que ir también ambientándonos un poco en la calle. Por una razón bastante efectiva, y es que si permanecemos mucho más tiempo en casa, podemos entrar en una dinámica, no quiero nombrar el nombre, pero lo tengo que nombrar, obsesiva compulsiva. Ya tengo varios pacientes así, que no han salido, tienen mucho miedo. Lo denominado TOC, ¿no, Juan? Exactamente, el TOC. Y tienen ya las manos fatal de echarse tantos productos en casa. Y alguno me ha comentado que se echaba lejía casi pura, lo que la piel, bueno, y eso ya es una obsesión compulsiva, ¿no? Fregar la casa continuamente, fregar, y sin salir. Entonces, ese miedo, que es una de las más terribles emociones que tenemos, hay que gestionarlo. Hay que decir, bueno, a ver, yo lo que no puedo es salir a la calle en plan valiente con los brazos abiertos, decir, oye, COVID, ven para acá, ¿no? Sino, hay que tomar las precauciones pertinentes. Me pongo como ejemplo. Por la mañana salgo a hacer un poco de deporte y mientras voy por ciudad, pues llevo mi mascarilla, llevo mis protecciones, ¿no? Cuando llego yo vivo en la línea, como sabéis, al Parque Sofía, que aquello es un sitio muy amplio y no hay prácticamente nadie a las 8 de la mañana, pues me puedo permitir el lujo de quitarme la mascarilla y hacer mi deporte, que es la marcha nórdica con los bastones a paso ligero, y bueno, cuando termino mi hora y media, mis 2 horas de ejercicio, vuelvo a entrar a la ciudad y me vuelvo a colocar la mascarilla. Me desinfecto las manos, en fin. El miedo hay que alejarlo, en una palabra. No es bueno permanecer en casa con ese miedo. Y os voy a decir otra cosa. Nuestro sistema inmune está preparado para ir haciéndole frente a bacterias comunes, a virus comunes, al COVID también. Otras veces no, falla, evidentemente. Pero sí es cierto que no podemos permanecer en una burbuja eternamente, porque entonces ese sistema inmunitario se debilitará. No pillaremos el COVID, pero tampoco ni una bacteria de resfriado, ni una bacteria común de nada, ni nada de nada. Entonces cada vez se hará como más lento, más torpe. ¿Entendéis? Como los niños burbujas, que ya están ahí y cualquier cosa les puede afectar. Así que con las debidas precauciones, siempre por delante, no masificaciones, no estar sin mascarilla en sitio de mucha gente, mirar siempre de no tocarnos en la calle la boca, las mucosas, nada de eso, pues hay que ir perdiendo ese virus. Con precaución. Mira, Juan, José Manuel, al cual tú conoces perfectamente, también deciros a los que nos estáis viendo que Juan Rodríguez, aparte de ser psicólogo, también es logopeda, con lo cual lo tenemos aprovechado al máximo, ¿no? Y José Manuel nos hace llegar una pregunta y dice, yo por mi estado en mis pulmones debería de tener más cuidado a la hora de salir. José Manuel, que evidentemente lo conozco muy bien, lo trato muy bien. Es una pena que no hayamos podido estar en estos días más a la videoconferencia y tal, pero bueno, ya
dentro de poquito podremos vernos cara a cara y seguir con nuestros trabajos. Efectivamente, cuando se tiene alguna afección pulmonar, simplemente una cierta discapacidad para que el aire circule bien y entre en los alveolos se provoque ese intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? Lo que es el concepto de respiración, como uno de los factores de este virus es atacar precisamente con una especie de neumonía los pulmones, entre otras cosas, entre otros síntomas y otras historias, además una neumonía típica, que se parece poco a otras, pues tienen que protegerse más. Entonces, yo no le digo a José Manuel que no salga, yo le digo que se proteja más. Todos lo sabemos, no tengo yo por qué decirlo, pero vamos, lo voy a repetir. Hay una serie de mascarillas que, bueno, te protegen hasta cierto punto. Y sabemos que la quirúrgica, pues para que si tú tienes el virus y toses, pues no salga. Pero tampoco es una protección enorme contra lo que te llegue. Entonces, yo a José Manuel, evidentemente, pues le recomiendo la FP3, que realmente protege bastante de lo que a ti te, por supuesto. Y por supuesto, no quitarse la mascarilla, no tocarse. Sí, porque aparte nos podemos encontrar con otro problema, un uso prolongado de la mascarilla puede provocar hipoxia, ¿no? Que al ir tragándonos nuestro propio dióxido de carbono que expulsamos con la mascarilla. Por eso es recomendable en estos casos la máxima protección, la FFP3, que tiene válvula, y lógicamente tú exhalas fuera tu dióxido de carbono. ¿Entiendes? Sí, no es como otras mascarillas. La 2, por ejemplo, tiene una protección buena, fuerte, pero el aire te sale por los lados y entra por los lados, ¿no? Entonces, ahí sí puede haber más dióxido de carbono en esa mascarilla. Lo que pienso yo o veo yo, ¿sí? Que lo que yo pienso y veo, porque también lo estuve viendo el otro día en un reportaje, que las que llevan válvulas, sí es cierto que nos protegen a nosotros al 100%, al que la lleva y la usa. No protege al de fuera porque sale el aire. Claro, entonces como, vamos a ver, Pero en este caso, si una persona tiene problemas respiratorios y no tiene el COVID-19, no va a contaminar a nadie. Evidentemente. No, pero para que quedara claro y la gente lo entendiera. Que va a respirar es más fácil gracias a la válvula. Que el que no... Claro, que el que no tenga problemas respiratorios ni nada, con una FFP2 puede ir perfectamente, descansar y quitársela y ya está. Perfecto. Yo creo que... Mira, ahora que estamos hablando del tema, no es solo problemas respiratorios. No es solo problemas respiratorios. Hay personas que tienen sus pulmones perfectamente bien y simplemente con un poquito de ansiedad ya no se soporta ni siquiera la quirúrgica. Es más, aunque todos tenemos obligación de ir a la calle con mascarilla, pero hay excepciones. Si tú llevas un certificado de un psicólogo o un psiquiatra que tiene una ansiedad generalizada, pues nadie te va a decir nada, porque sabes que el ponerte algo en la boca ya te da lo que se llama angustia, ¿no? El no, aunque respires perfectamente. Y Juan, mira, otra preguntita que tenemos por aquí. ¿Qué prácticas recomendarías para paliar los efectos del estrés que provoca, que tú has comentado antes, ¿no? ¿Qué prácticas serían buenas desde todavía el confinamiento, aunque ya ha anunciado el ministro hoy que a partir del 25 pasamos a fase 2, con lo cual es un poco más permisivo todo, ¿no? Bien, hay indudablemente la lucha contra el estrés es una lucha dual.
por decirlo de alguna forma. Por una parte, tendremos que condicionar nuestro estado de relajación, y por otra parte tendremos que condicionar también nuestro pensamiento. Ahí hago ya una división entre la emoción, que significa el estrés o la calma, en este caso, pues sería otro sentimiento, la relajación, y por otra parte el pensamiento. Empiezo a hablar de lo que es qué hago yo para paliar ese efecto de estrés como emoción, ¿de acuerdo? Me voy a centrar como emoción en este sentido. Bien, indudablemente existen muchos métodos de relajación que es sencillamente llevar al cuerpo a un estado, si el estrés me provoca unos correlatos fisiológicos como el aumento de pulsaciones, como las palpitaciones. A veces el estrés y la ansiedad provocan esas palpitaciones que los cardiólogos nos dirían que son extrasístoles. Son unas pulsaciones del corazón extrañas, pero no debidas a una enfermedad cardíaca, sino debido a una alteración emocional, como es el estrés o la ansiedad. Entonces, por una parte, tendremos que conseguir métodos que rebajen ese estado fisiológico, ese estado de nervios, del corazón, de la tensión arterial, también se puede alterar y subir un poco con el estrés. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hay muchos métodos. Hay muchos métodos. Métodos además que no solo te van a bajar ese ritmo del corazón y esa armonía del corazón, sino también van a hacer que hormonas como el cortisol, esa hormona del estrés que hablábamos antes, o la adrenalina, también bajen. Hay, como les digo, muchos métodos. Unos más eficaces, otros menos eficaces de relajación. Está, por ejemplo, la de Jacobson, que ir relacionando lo que pasa al cuerpo, ir apretando esto y luego distorsionando, un repertorio ya aprendido, la parte del cuerpo principal. Hay las más eficaces son las que tienen la respiración como recurso, puesto que sencillamente si yo me relajo o me tumbo en una cama o me siento cómodamente y tomo aire intensamente, una respiración profunda que me llene todos los pulmones y luego lo suelto con una cadencia de tiempo, no es que estemos con el reloj mirando, pero por ejemplo 5 segundos de tomar aire despacio y 5 segundos de soltar, depende de la capacidad respiratoria de cada uno, ¿no? Hay gente que, o sea, la capacidad vital es más pequeña y no puede aguantar 5 segundos de inspiración, porque no tiene más, y otra gente pues hará una inspiración en 10 segundos. Vamos a acomodarnos, pero siempre igual. Por ejemplo, las 5 segundos de inspiración, 5 segundos de expiración. Bueno, pues ya eso interviene como una relajación. Si a esa relajación le añadimos nuestra atención, que ya es otro proceso, nuestra atención sobre algo, ¿no? Sobre alguna cosa. Entonces yo me estoy relajando, por ejemplo, con la respiración, y encima pienso en algo. Pienso que estoy en una playa preciosa, que me estoy relajando en la playa, tengo un pensamiento, ¿no? O pienso sencillamente que mi corazón late tranquilo y natural. Entonces estaré entrando en un proceso diferente. Estaré entrando en los terrenos de la meditación, que también es muy efectiva para el estrés. Entonces, relajación sí, si combino relajación con la atención, pues tendré un método mucho más eficaz, que es normalmente lo que yo propongo en nuestro gabinete de esclerosis múltiple, ¿no? Hago que la gente se concentre en cosas y ahí va entrando o vamos entrándonos en meditación. Ese es el camino. Y a partir de aquí, claro, hay que hablar mucho. El entrenamiento autógeno también, que está muy probado, de Zulu, eso que algunos conocen, que hemos practicado alguna vez,
que son fórmulas, ¿no? Mi brazo derecho es pesado, mi brazo derecho es pesado, mi brazo derecho está caliente, mi corazón late tranquilo y natural. Es como prestar atención a todo eso y todo acompañado con un elemento relajatorio que también es la respiración. En fin, ahí podemos hablar muchísimo tiempo de eso. Mira, Juan, nos pregunta también un compañero, Jorge, ¿vale? Él, él está con tratamiento concretamente con Ocrevus, que es un inmunosupresor. Si en su caso tendría que ser más comedido, tener más precaución, más cuenta o más, ser un poco más prevenido, ¿no? A la hora del contacto. Hombre, indiscutiblemente. Indiscutiblemente tiene que estar un poco más precavido. Tiene que seguir mucho las indicaciones de su médico especialista. Yo tengo a alguien conocido que también le pasa igual, tiene ese tipo de tratamiento y entonces, pues bueno, pues la salida la limita mucho a cuando realmente no haya nadie en la calle, mascarilla la máxima protección, el lavado de manos la máxima protección, pero vamos, como todo, eso no indica que no pueda participar de alguna apertura. ¿Eh? En el momento en que no haya nadie, no hay tipo de contagio alguno. Entonces, buscar un poco la forma. Pero siempre, siempre consultando con su médico, que es el que le manda ese tratamiento inmunodepresor. Es un poco como la burbuja que hablábamos antes, ¿no? Si tu sistema inmune lo tiene un poco bajo, pues hay que tener mucho más precaución. Perdón, Juan. Mira, ¿qué quería hacer? Vamos a ver. Entiendo que una cosa son las emociones y su gestión y otra el control de nuestros pensamientos, nuestra manera de reaccionar. ¿Podrías explicarnos cómo con este largo confinamiento no ha podido afectar a la manera de pensar de las personas? Sí, de hecho, nos ha afectado a todos, la manera de pensar. Nos han surgido, aunque no nos sentemos especialmente a reflexionar, pero seguro que en un momento a otro nos han surgido no ya esas emociones de miedo, de estrés que hemos hablado antes, sino también es, qué va a pasar después, luego qué vendrá, qué mundo nos espera, va a ser mejor o va a ser peor. Eso nos va a influir y nos está influyendo indudablemente. Bien, antes dije con la pregunta del estrés, pues que eso, la relajación y tal, y que luego ya el pensamiento era diferente. Hay que tratarlo de una manera. Mira, nuestro pensamiento tiene ciertos problemas. Hay un pensamiento normal, que puede ser, pongo por un ejemplo, uno está y piensa, ay, tengo que ir a Mercadona, o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no, nos viene ese pensamiento. O simplemente estamos reflexionando sobre una resolución de problemas. Pues mira, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Ay, voy a coger un papel y voy a apuntar las posibles soluciones. Ese es dar uso a nuestro razonamiento, nuestro pensamiento normal. Ese pensamiento no es estresante para nada. El pensamiento estresante es cuando pienso algo que no me gusta o que me mortifica y lo sigo pensando reiteradamente. Pensamiento machacón, una rumiación. Y hago lo que se llama un pensamiento automático, como una ametralladora. Siempre está ahí. Ese pensamiento es el que tenemos que modificar y el que tenemos que trabajar. ¿Por qué razón? Porque si nos abandonamos a ese pensamiento automático negativo, por ejemplo, vamos a suponer, una persona tiene el pensamiento de que no vale para nada. Hay que ver que nada me sale mal, nada me sale bien, siempre fallo. No se lo dice a nadie, simplemente lo piensa. Bien, pero lo piensa por la mañana, después del desayuno, a mediodía, en fin, es diario, continuamente, se acuesta con ese pensamiento. Ya, lo más probable es que ese pensamiento se vuelva automático, que sea como esa ametralladora. Pero, ¿qué ocurre si eso lo prolongamos en el tiempo?
pues ocurre que vamos a tener lo que se denomina una distorsión cognitiva. Algo que te crees, pero no es verdad. ¿Entendéis? Y entonces ya ahí hay que trabajar más en el plano psicológico. En el momento que tenemos esas distorsiones cognitivas, pues nos creamos una serie de razonamientos falsos y nos condiciona nuestra vida. Y hay que salir de ese pensamiento, que indiscutiblemente también genera estrés. Y pone en marcha las emociones más negativas. O sea que todo es como un combo. Eso Pues se sí. trabaja. Eso se trabaja también con el paciente y charlando mucho con él. Y bueno, convenciéndolo en cierta forma de que lo que piensa no es razonable, no tiene visos de razón, sino simplemente es algo que él o ella se ha formado en su mundo razonable, de razón. Sí, eso es cierto. Mira, Juan, otra que tengo por aquí, que es un poco más de lo mismo, pero bueno, tenemos que incidir y dejar claro qué podemos hacer para mejorar en este aspecto el pensamiento. ¿Qué podemos hacer? Pues mirad, básicamente romper esos pensamientos automáticos. Cuando están en la fase de pensamiento automático, de darle vuelta a un tema, todavía no son muy dañinos. Son dañinos ya cuando se convierten en lo que he comentado, en distorsiones cognitivas. Entonces ya sí requieren un tratamiento psicológico incondicional. Cuando está, eso se nota fácilmente, no hay que saber mucho para pensar si uno está dándole vueltas continuamente a un tema y mañana otra vez y pasa otra vez. Entonces hay que procurar romperlo. Hay varios métodos. Sencillamente, pues yo estoy, por ejemplo, solo en la cocina y tengo un pensamiento reiterativo que me está dando estrés y puedo pegar un grito y decir, basta ya, por ejemplo, déjame tranquilo, ¿no? O variar rápidamente y hacer otra actividad. Si yo estoy en la cocina y estoy teniendo ese pensamiento, pues me voy a poner a hacer un poco de deporte, o me voy a poner a ver la tele, o me voy a variar un poco la situación. Entonces, luchar contra estos pensamientos automáticos y evitar que se conviertan en esa distorsión, que ya son mucho más difíciles de arreglar. Son muy efectivas también, pues coger una libretita y hacer una hoja de autorregistro. Y uno mismo se puede ir autocurando de esos pensamientos. ¿Cómo? Pues he tenido toda la tarde dándole vuelta al mismo tema. Y entonces poner la libreta, ¿qué situación tenía yo? ¿Me dijeron algo? ¿Algo me la ha provocado? Llevando una hoja de autorregistro. Para que después, a una semana, nosotros mismos podemos ver qué días han incidido más esos pensamientos automáticos, si alguien lo ha provocado, si ha sido alguien de mi entorno familiar, si ha sido alguien externo que me ha provocado todo ese lío mental, cómo he conseguido, cambiando de actividad o diciendo basta ya, anularlo, cuánto tiempo he estado sin ellos. Todo eso nos va a servir en una hoja de autorregistro, que luego podemos repasar, incluso si la persona quiere que le ayude a algún profesional, pues presenta su hoja de autorregistro y es mucho más fácil la curación, o volver a la normalidad. ¿De acuerdo? Genial. Bueno, Juan, de momento no tengo más preguntas. Llevamos ya casi una hora. Faltan 8 minutos para las 7 de la tarde. Yo creo que hemos abusado bastante de ti ya para hacer un viernes. Yo, como bien sabes, yo creo que hemos creado una pequeña ventanita más de lo que es la Asociación de Esclerosis Múltiple en Campo Gibraltar y de lo que hacemos. Y esto es, tú formas parte de esto y esto es parte de lo que hacemos. Habéis estado viendo por debajo que el día 30 de mayo es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Este año, por motivos obvios, no vamos a poder hacer nada en la calle, pero ya tengo cositas pensadas para hacer y utilizaremos este canal por lo menos
para dar más visibilidad. Y como comento y he comentado antes, abierto a tratar cualquier tipo de tema que creáis conveniente, tanto con Juan como profesional, como el resto de componentes, como conmigo, con lo que queráis. Así que, Juan, darte las gracias una millón de veces más, que gracias por ser el primero en participar en esto, y ten claro que no serás el último. Javi, aparte del cariño que nos une, ya hace muchos años, decir también que he estado encantado, y que una cosa positiva del confinamiento es que, bueno, me ha dado oportunidad de hacer muchas veces esto, no es la primera que lo hago, ¿no? Y bueno, deciros, por ejemplo, que a final de mes pues tengo exactamente igual, pero con Medellín, Colombia, y posiblemente después con Bogotá, y bueno, y ahí nos vamos un poco extendiendo, porque este medio nos permite estar lo mismo en Australia que en Algeciras, vamos, que al final es un medio magnífico. Hasta que no hemos llegado a estar parados durante 2 meses, ¿vale? No nos hemos dado cuenta de las posibilidades, de las cosas y de los recursos que tenemos. El otro día en una entrevista que me hicieron, yo lo dije, este medio, el medio del teletrabajo, es una oportunidad muy grande para los que, por desgracia, padecemos una enfermedad o una discapacidad y que las empresas no nos quieren contratar. Ahora se van a dar cuenta las empresas de que hay un medio para poder contratar a muchas personas con discapacidad. Y muchas personas con discapacidad verán una forma más de poder trabajar y ampliar sus recursos económicos, que está claro que vamos a pasar por una crisis gorda y las empresas va a costar que vuelvan a contratar, pero sí es cierto que va a permitir que muchas personas que han estudiado carreras o que han desarrollado su trabajo no se vean limitados a tener que lo máximo en su aspiración sea cobrar una pensión no contributiva, ¿no? Y yo creo, y el otro día lo dije en una entrevista, yo creo que este medio de teletrabajo, que existía ya hace tiempo, esto no es nada nuevo, ¿no? Esto no es nada nuevo, pero sí es cierto que ahora no lo hemos visto más cercano, más posible, y bueno, tanto tú como yo, bueno, de entre reuniones, videoconferencias, asambleas y toda la historia, claro, eso no lo cuenta uno, pero ayer yo hice un curso de seguridad del trabajo y lo hice 2 horas Entonces, va a haber un cambio que experimentará la gente, que experimentaremos todos, y que incluso siempre dicen, no ha costado unas 30.000 vidas, por desgracia, en España, en el mundo más. Pero un dicho que dicen que no hay mal que por bien no venga, ni mal que 100 años dure, ¿no? Entonces, bueno, pues una forma a lo mejor de que este medio de teletrabajo pueda beneficiar a muchas personas con discapacidad. Y bueno, no quiero alargarnos más, tampoco con una horita de conversación para no hacernos pesados. Y bueno, y que espero que esta iniciativa haya gustado a la gente, a nuestros usuarios, a los que no son usuarios, al público en general, y bueno, y que amenazamos con volver. Así que, Juan, muchísimas gracias por todo y estamos en contacto. Señores, hasta la próxima. Gracias.